Ya, gracias, muy amable. Bien, vamos a compartir pantalla. Vamos a inicialmente preguntar a los jóvenes, por favor. La clase anterior ya vimos este tipo de esquemas, se les he explicado, ¿verdad?, sobre esto que tiene relación con la construcción del rotor y ahí habíamos quedado. Sí, que justo en la gráfica de cupla versus velocidad hemos quedado. Pero hemos visto también estas gráficas, ¿no? Estos, se les indica el diseño de B, el tema constructivo un poco, ¿no ve? No, Inge, creo que no. No, Inge. No, Inge. O sea, aquí nos hemos quedado. Sí, exactamente. Sí, sí. Ya. Entonces vamos a continuar el 6, ¿ya? Como se les dijo en la anterior clase, la norma NEMA, quien de alguna forma regula la construcción de motores en todo el mundo. Entonces, cuando alguien quiere fabricar un motor, necesariamente debe, ustedes saben bien, patentar el motor, ¿no ve? Hacer diseño. Y esos motores que diseñan deben cumplir, habíamos explicado un poco, estas 4 características que se requieren de los motores jaula para que sean aplicados en las diferentes aplicaciones. Entonces, cualquier fabricante fabrica motores de diseño B, jaula, diseño A, diseño D, diseño C. Esos son los 4 diseños. Entonces, cualquier fabricante que quiera vender sus motores en el mundo, si no tiene la aprobación de NEMA, es muy difícil que pueda vender. O sea, no le dan permiso si quieren para... Es un negocio que estaría mal, ¿no? Entonces, estos señores de las industrias tienen sus ingenieros, etcétera. Hacen que sus motores cumplan diseños estándar. Este diseño B, diseño C y D. El diseño A ya no hablaremos porque está en desuso, ¿ya? Eso les explicamos un poco. Pero si voy a fabricar motores, no importa qué potencia, qué tensión, etcétera, de diseño B, la curva de ese motor, torque versus, vamos a hablar con ustedes, deslizamiento, tiene que tener este comportamiento aproximadamente, o sea, no igualito es muy difícil, pero similar, un poquito más arriba, ¿no ve? Un poquito más arriba, un poquito más abajo, sí, pero la curva tiene que ser similar. La de diseño C, lo mismo, no siempre va a ser exactamente en 240%, sino tal vez un poco menos, un poco más, y lo mismo aquí, un poco menos, un poco, pero la característica que debe tener es esa. ¿Por qué exigen estas características? Porque, bueno, hay señores de NEMA que conocen la parte constructiva y son normas que las que fijan, digamos, esa construcción. Los señores lo que hacen es conocen, o sea, todas las aplicaciones en el mundo, en todo. Entonces, han visto y han, si quieren, visto por conveniente que es 3 tipos de motores. Inicialmente eran 4 tipos, como ven. Ahora ya son 3 nomás ya. B, C, D, satisfacen todas las necesidades de aplicación, ¿ya? Entonces, en alguna aplicación que vean ustedes de motor jaula en alguna industria, ya sea como bomba, otro compresor, lo que sea, o es diseño D, o es diseño C, o es diseño B. Entonces, y eso está anotado en la placa, jóvenes, ¿eh? Bien, tiene sus equivalencias el B, el C y el D con otras letras, ¿no? Con otros códigos. Sí, ustedes saben bien eso, ¿no? Es una norma, si quieren, que lo ha definido la norma Yankee. NEMA es global, pero es Yankee. Pero bueno, ¿no? Hay otras también, la alemana, hay varias, ¿no? Que se han puesto de acuerdo y estas son, ¿no? Entonces, pero hay otros que manejan, en vez de diseño B, dan otra letrita, en vez de diseño C, otra letra, y en diseño D, otra. Eso les vamos a indicar también para que puedan ustedes leer en alguna literatura y a ver, encontrar, por ejemplo, eso. Bien,
Entonces, antes de continuar con esto, vamos a explicarles esta gráfica. Pero antes de entrar en ese detalle de ver estos diseños, ¿qué hace el fabricante, digamos, de motores, ¿no? En el motor, ¿no? En el diseño? ¿Qué cosa modifica para que el motor pueda ser diseño B, diseño C o diseño D? ¿Qué hace? ¿Lo cambia el embobinado? ¿La carcasa lo cambia? ¿Qué cosa es lo que hace sustancialmente, digamos? Porque esta gráfica es torque versus velocidad, vamos a decir así. Bien, lo que hace normalmente, jóvenes, o lo que hacen los fabricantes para obtener estos diseños, es trabajar sobre sus rotores, sobre estos rotores, sobre el rotor. Hemos hablado, el rotor normalmente tiene un eje, es el eje del rotor, pero el rotor mismo es este de aquí, ¿no? Y el rotor propiamente dicho es una jaula de ardilla que está en la parte interna, hemos dicho, ¿no? Constructivamente la jaula está construida, hemos dicho, por varillas de aluminio gruesas, circulares, ¿no? Y cortocircuitadas en el extremo al frente y al otro lado, y luego se pone un eje, ¿no ve? Y se funde, jóvenes, dándole, si quieren, esta forma, ¿ya? Hay varias formas de construir. Este es el rotor, ¿no ve? Este es el eje del rotor y todo lo que ven aquí es el rotor. Bien, constructivamente este rotor entonces es un circuito que se llama así, ¿no? Porque está conformado por conductores y ese circuito está cerrado, está en cortocircuito. Se lo conoce también como rotor, ¿no? Jaula de ardilla o rotor en cortocircuito, porque su circuito está en corto, no está abierto, ¿no ve? Sí. Bien, esas características tiene porque, bueno, pues el motor, ustedes ya saben muy bien, transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Esa acción, así de pasos violentos, ustedes que conocen esto y han visto esta materia, es de que a estas bobinas, que son 3 bobinas que están dispuestas aquí en el estator, 3 bobinas, 1 por fase, cada bobina tiene un principio y un final, las 3 se pueden conectar en estrella o en delta, ¿sí? Eso ya saben. Y bueno, y hay que llegar la energía a esos terminales que están en una caja externa, ¿no? Eso hemos visto. ¿Y qué hace estas bobinas? ¿Cuál es su función? Su función, habíamos dicho, que es crear campo magnético, ¿no? Ese campo magnético, bueno, pues, ¿no? Es creado, es rotativo, habíamos dicho, rotatorio, pero nada más que eso crea estas bobinas. Y ese campo interactúa con el rotor que está aquí adentro. Entonces, en esta gráfica, por ejemplo, lo mismo. Si nosotros hacemos a estas bobinas, a las 3, lo conectamos en estrella o en delta y alimentamos energía, estas bobinas que ven aquí, que son pletinas, no interesa, lo único que hacen es generar campo aquí adentro, un campo rotatorio. Y el rotor, como está aquí, está interactuando con ese rotor, con esa jaula, ¿no ve? Como un circuito. Ahora, ese campo que hace, induce en el campo, campo magnético, induce en estas varillas corriente, induce en estas varillas, en estos conductores, una FEM, jóvenes, una tensión, un voltaje, no muy grande. Y al inducir ese voltaje, como este es un circuito y tiene resistencia, empieza a circular corriente. Esa corriente sí es elevada. Y por lo tanto hay tensión, FEM, hay corriente. Y como esto es una especie de un embobinado también, aparece un flujo, jóvenes, que se llama flujo del rotor. Pero ya no hablaremos de eso. No importa. ¿Y esto cómo empieza a girar? Empieza a girar porque en cada barra, en cada conductor, está aplicado el campo. O sea, hay efectos del campo, ¿no? Ustedes lo han visto eso como vectores del campo magnético, con un sentido, una dirección en cada barra, ¿no? Y además hay circulación de corriente. Entonces, 2 vectores, ¿no? Campo y corriente, nos generan una fuerza.
y la fuerza se genera en la base, ¿no? En estas bases. Entonces esas fuerzas tienen dirección, sentido. Por ejemplo, en esta base puede ser hacia allí, hacia abajo la fuerza, en esta otra también a este lado, en esta otra hacia abajo, en estas otras hacia arriba, por el tema del campo. Y esto, pues, por esa razón, esas fuerzas por el radio, que es torque, ¿no ve? Por esa razón empieza eso a girar. Ese es el principio, ¿no ve? Es que ustedes ya lo han visto, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, nosotros estamos hablando en el diseño D, etcétera. ¿Qué hacen los fabricantes para tener diseño B, diseño C, diseño D? Lo que hacen es, en este caso, modificar la construcción del rotor. Este rotor entonces constructivamente cambia, ¿sí? Tiene sus variaciones. Y esas variaciones a lo único que nos llevan, ¿ya?, es a que la resistencia del rotor, si recuerdan las fórmulas que han usado en máquinas, no sea más alta o más baja. ¿Y eso en qué nos afecta? Nos afecta justamente en el torque del motor. Hace que su comportamiento del motor sea de una forma o de otra o de otra. Por eso se vuelve de diseño B o de D, C o D. Y eso lo logramos, ¿no?, con estas, si quieren, con esas bases que hay que poner, esas bases ya sean circulares o de otro tipo, que están presentes ¿dónde? En el rotor, joven, en el rotor, la construcción de esto, ¿no? En este caso, por ejemplo, la construcción estamos usando bases circulares, ¿sí? Están dispuestas en todo, ¿no? Están dispuestas las bases, está en corto, ¿sí? Aquí también pueden ver un ejemplo, este es el rotor, ¿no? El rotor es lo que gira, es su eje, y las basitas, estas que están viendo aquí, son estos puntitos circulares, ¿no? Esas son las basitas. Están en corto, jóvenes, sí, no se ve, están en corto, ¿no? Y al otro lado también está igualito, y las bases van desde este punto hacia la profundidad, hacia el otro lado, ¿no? Cada base. Entonces, esta disposición que ven ustedes aquí, ¿no?, es una disposición del rotor. Y esa disposición, por ejemplo, corresponde a uno de estos diseños. ¿Y a qué diseño corresponde? Para que nosotros podamos de alguna forma, si quieren, entender esto, es de que, bueno, en este caso hay que, como dicen, está modificado ya el tema ¿cómo se dice? El tema de, vamos a pintarlo un rato para que ustedes puedan ver. Pues esas bases circulares están aquí, ¿no? Son estas, digamos, vamos a decirlas, ¿no? ¿Sí? Están alrededor de todo el rotor, es una partecita nomás, jóvenes, ¿no? ¿Sí? Pero esto hace esa construcción así, que es esta misma, que sería esta que estamos aquí, ahí lo tienen ustedes también, ¿no? Todas esas basitas en corto, sí, en corto, están jóvenes en ambos lados, ¿no? Y están en el rotor, es la parte que gira, ¿no? Esas basitas, ¿no? Para nosotros ahora serían estas, dispuestas así, y estos están en corto también. Pero tenemos aquí una disposición, fíjense, son circulares, delgadas, ¿no? O de cierta sección si quieren, pero están casi en la superficie del rotor, en la superficie casi. No están adentro, ¿sí? Eso hace de que este rotor tenga una característica, ¿no? En resistencia, etcétera, etcétera. Y cuando el motor está construido así, tiene una característica y se lo conoce como motor de diseño D. Entonces, ese motor responde en su funcionamiento, jóvenes, al trabajo de este motor de diseño D. Entonces, este motor de diseño D tiene una característica, ¿no? Sí, y esa característica es importante conocerlo, lo vamos viendo un poquito, si no hemos visto esta parte, lo vamos a ver ahora. Y lo mismo se hace, ¿no?, constructivamente, jóvenes, en fabricantes juegan con esto, ¿no? Y hacen para diseño C, por ejemplo, ¿no?
ya usan doble jaula. Una jaula, si quieren, para que puedan entender, una jaula al igual casi que esta, ¿no ve? Pero tal vez de sección más delgada, ¿no ve? Pero adicionalmente también colocan otra jaula, ¿no ve? Con basas de aluminio. Por eso es doble jaula, una jaula dentro de otra jaula si quieren. Y todo en corto, jóvenes, todo en corto también, ¿ya? Todo está en cortocircuito, ¿ya? Lo voy a pintar así para que puedan entender, digamos, un poco. Ahí están las basas. Basas, no sé, rectangulares puedes decir, o trapezoidales, están así, ¿no ve? Para, en este caso, que cumplan una función específica. Ya. Y bueno, este es una jaula interna, si quieren, y esta es una jaula externa. Pero ambas jaulas están en corto, están unidas también. Esto hace, jóvenes, que su resistencia, ¿no ve? La resistencia de ¿no ve? Que tiene una jaula, pero hay otra externa, otra interna, ¿no? Más adentro, porque las otras están aquí adentro, ¿sí? Más adentro están, ¿no ve? En profundidad, están así, dos tiene en cada caso, ¿sí? Estas de aquí tienen mayor sección, lo que están modificando, en otras palabras, es la resistencia del rotor. Y eso hace de que, bueno, pues, ¿no ve? Cumpla la característica de diseño C. O sea, cuando hacen esa construcción por prueba y error, si quieren, no interesa, logran de que su curva de torque de ese motor que han fabricado con ese rotor tenga una característica similar a esta que lo pueden ver ahí. ¿No? Y de la misma manera, jóvenes, para el caso de diseño B también, ¿no? Entonces, en diseño B también ya no hay, digamos, doble jaula, sino usan, digamos, conductores rectangulares o trapezoidales, no interesa, ¿no? De cierta sección, ¿sí? Aquí, por ejemplo, circulares en la periferia y estos más adentro, o sea, en la profundidad del rotor. Aquí también, ¿no? Estamos usando estas trapezoidales, si quieren, también, ¿sí? ¿No? Casi en la superficie, pero ya de una sección diferente. No es igual que esta, no es igual que esta, sino son particularidades que han encontrado con la técnica, con el estudio, con sus investigaciones, ¿no? De cómo les afecta, digamos, a un motor el hecho de que tenga su jaula de ardilla construido de formas diferentes y cómo se comporta con el tema del torque, y a veces eso es digamos, ¿cómo les puedo decir? Lo importante porque satisface, digamos, algunas aplicaciones, ¿no? Entonces, tiene otro diseño, ¿no? Entonces, por eso son diseños. Diseño D, diseño C, y corresponde a un diseño B. En la práctica, la única diferencia que hay entre estas es la resistencia del rotor. Eso han logrado. Y con eso logran de que su comportamiento de ese motor, cuando está funcionando, no importa qué sea, si es diseño B, su curva tiene esta característica y se comporta así durante el arranque. De arranque estamos hablando, no es de todo el tiempo. Estas curvas son exclusivas del arranque, como vamos a ir hablando. No es de operación. Cuando funciona normalmente, ustedes saben bien, cualquier motor tiene torque constante, velocidad constante. No cambia en el tiempo. Entonces, cuando su velocidad es la nominal, su torque también tiene que ser la nominal. Pero cuando está arrancando, jóvenes, estos señores, fíjense, esos diseños, ¿no? Afectan en su manera de reaccionar, si quieren, en el arranque. Esa es la característica por el cual, digamos, usamos o estudiamos al motor por las complicaciones que nos trae en el arranque, ¿no? Un funcionamiento nominal, ya casi nada, pues, ¿qué complicación? Si está girando a velocidad nominal y torque nominal, como sabemos, esa es su característica. Muy bien. Entonces, eso es todo lo que podemos hablar, digamos, para recordar sobre el tema de máquinas, que ustedes justamente han debido verlo esto. Y bueno, explicarles ahora esta curva un poco.
Bueno, aquí está el tema del deslizamiento, que es un término que se utiliza para el tema de motores. Y eso viene como, bueno, vamos a escribir aquí, no sé si ya lo hice, bueno, no importa. En el tema de motores hay que tener conceptualmente bien claro de qué estamos hablando. Una es la velocidad del campo. ¿De qué campo? Del campo magnético. Habíamos dicho que cuando se alimenta energía y las bobinas están en estrella o en delta, que aparece un campo magnético, rotatorio, joder, sí. Ese campo magnético rotatorio que aparece tiene una velocidad y se llama velocidad n del campo. Y la fórmula que lo gobierna para poder determinar esa velocidad es 60 veces la frecuencia de la Z de energía sobre pares de polos. Pares de polos es, jóvenes, un par. Par es siempre un norte y un sur. Entonces hay motores, como ya vamos a ir hablando, ¿no?, que tienen un par de polos. O sea, par de polos es uno. Tienen un norte y un sur. Hay otros que tienen dos pares. Entonces un norte, un sur, un norte y un sur. Hay otros que tienen tres pares. Un norte, un sur, norte, sur, norte, sur. 6 polos. Y hay otros que tienen 4 pares, 8 polos. Norte, sur, norte, sur, norte, distribuidos alrededor del, si quieren, del motor. Sí, en forma simétrica, todo. Eso se logra, jóvenes, con embobinados se logra, ¿ya? No es materia de ahorita hablar, porque eso se supone que tal vez ustedes lo han ido viendo, ¿ya? Pero los motores tienen esas características. Su campo magnético gira a esta velocidad, dependiendo de la frecuencia y dependiendo cuántos polos constructivamente tiene el motor. Muy bien. Los polos, jóvenes, están en función del embobinado, eso ya saben. La frecuencia es de la Z. Entonces el campo magnético puede girar a una velocidad dada, ¿sí? Ahora, hay otra definición, ¿no? Otra definición que es la velocidad del rotor. La velocidad del rotor. Pero para encontrar esa velocidad del rotor, ¿no?, es necesario hablar de un término que se llama deslizamiento, ¿ya? Y el deslizamiento, ¿no?, el deslizamiento se lo llama DIP o S, ¿no?, de ahí viene su acrónimo, si quieren. Es la diferencia entre la velocidad del campo menos la velocidad del rotor sobre la velocidad del campo. No tiene dimensiones, es adimensional por unidad. Se lo puede expresar en por unidad así, sin dimensiones, o expresar en porcentaje el valor calculado por 100 también. No hay problema. Entonces, en algunos casos van a ver el deslizamiento se les va a dar en forma porcentaje, en otros casos les va a dar en valores por unidad, ¿ya? Entonces, el deslizamiento se calcula con esta velocidad del campo porque puedo disponer. La del rotor es la velocidad real del motor, jóvenes, de su eje, sí, del rotor, por eso se llama, ¿ya? Y si yo tengo estos valores, puedo tener deslizamientos. Todos los motores, jóvenes, los motores ya diseñados, tienen su propio deslizamiento. Y eso no cambia, jóvenes. Sí, en cada motor. No es para todos el mismo deslizamiento. Pero ese deslizamiento, como pueden ver aquí, tiene un valor máximo, ¿ya? Un valor máximo que es 1, si quieren, 1, ¿ya? El deslizamiento es mayor a 0, si quieren, podemos poner, y menor a 1. Para un motor, ¿ya? Está en este rango, ¿sí? Y podemos ver aquí el 1, si quieren, y aquí el 0. Y también podemos interpretar qué significa el 1, qué significa el 0. El 1, jóvenes, esta parte aquí, ¿no? Deslizamiento 1, para nosotros representa ser, si quieren, en este caso, ¿no ve? Aquí vamos a anotar deslizamiento 1, cuando ese es 1, significa motor en reposo. ¿Qué significa eso? Significa que la velocidad del rotor, si quieren, ¿no ve?, es igual o es nula, si quieren, ¿no ve? Eso se lo pueden encontrar, si quieren, así colocando este valor aquí, y van a tener NC también, y luego pueden esto pasarlo al otro lado, NC menos NC, eso se va a volver 0, inercia del rotor 0 R. Entonces,
Esto significa, si quieren, esto significa velocidad del rotor 0 RPMs. ¿Pero qué es 0 RPMs? Eso ya entienden ustedes. Es de pozo. Todos los motores jóvenes tienen deslizamiento 1 cuando están en reposo. ¿Qué velocidad tienen? 0. ¿Qué torque tienen? Yo les pregunto a ustedes. Si no está trabajando, no recibe tensión, no hay energía. 0. Entonces, este punto es el punto de reposo, si quieren, ¿no? Aquí se comporta en reposo, no hay torque, no hay velocidad, ¿no? Está en reposo. Ese es un estado del motor. El motor puede estar en reposo, sí, no está girando, no tiene tensión que reciba, no genera torque. Ese es el estado de reposo. Ahora, el otro estado que sería ese, digamos, en este caso 0, ¿no? El otro lado, si quieren, eso implicaría que también que sería 0. Eso no significa que la velocidad del campo es la velocidad del rotor. Entonces, esto, por ejemplo, velocidad del campo del rotor, ¿no? Implicaría que estamos aquí, jóvenes, aquí. Y eso dice que la velocidad del campo y del rotor son iguales. Eso es lo que nos dice. Sí, esto solamente se puede dar en casos de motor ideal, ¿no? Motor ideal tendría que ser aquel motor que no tiene pérdidas. Ustedes saben bien, el rotor gira, pero no gira a la misma velocidad del campo, como vamos a ver. Gira a una velocidad menor. ¿Por qué? Porque hay fricción. El rotor está sentado sobre unos cojinetes mecánicos, tiene sus rodamientos, etcétera, en todos sus accesorios, pero hay pérdidas jóvenes. El rotor siempre gira a menor velocidad que el campo, siempre. ¿Cuándo va a girar a la misma velocidad? Nunca, porque no es ideal, siempre menos, ¿ya? Entonces, ese estado, digamos, de S0, no es posible tenerlo, pues, ¿no? Sí, no es posible. Siempre es menor. Y esa velocidad del rotor que se dice velocidad NR, esa es la velocidad real del motor. Es la velocidad con la cual el motor trabaja en condiciones normales, nominales, con su tensión nominal, frecuencia nominal, desarrollando un torque también nominal. Entonces, esos son los extremos, si quieren, en este caso. Pero fíjense, uno es de estado de reposo y el otro es del funcionamiento normal, si quieren, ¿no ve? S0, pero S0 no es lo correcto, ¿no? Los motores normalmente tienen deslizamientos que están más o menos en este orden, jóvenes, ahí pequeñitos, o sea, sus valores pueden ser 0,05, 0,010 o más bajos, ¿no? O sea, el deslizamiento del motor es bien pequeño, jóvenes. Ya puede ser 0,02, no sé, pero es pequeño, jóvenes, está en ese orden. Y cada motor, no puedo decirles de un motor está aquí, se tiene cada motor, pero es chiquito. ¿No? Y para ese deslizamiento, no importa qué pequeño sea 0,1, por ejemplo, ¿no? Entonces, un motor cualquiera logra su velocidad nominal para ese valor, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho los fabricantes? Han modificado el rotor, como hemos dicho, han modificado, pero también han asegurado de alguna forma, por ejemplo, el diseño D debe tener deslizamientos de aproximadamente 0, no sé, esto es 0,02, 0,15, 0,11, digamos, 0,11, ¿para qué? Para que este de diseño D tenga su desarrollo, su torque nominal. Y eso sería cuando está en condiciones normales. Un diseño C que puede tener su torque nominal cuando, fíjate, su deslizamiento es mucho más chiquito. Estamos hablando, ¿no?, de 0,0, si quieren, ahí ya no es, ¿sí? Estamos hablando de eso, 4, etcétera, y ese es su deslizamiento. Eso se logra en forma constructiva, jóvenes. Lo único que ustedes tienen que entender de que el deslizamiento no es único para los motores y es muy pequeño y en cada motor tiene su propio deslizamiento. Ok. Ahora, con eso
Bueno, pues no tenemos los dos conceptos, el concepto de velocidad del rotor, concepto de velocidad de campo, ¿no ven? Sí, no hay ningún problema. Ahora, la velocidad del campo es fácil de calcular, la del rotor, si ustedes tienen un motor en este momento, ahí están viendo su placa, pueden ver la velocidad del rotor, está ahí, su velocidad nominal del motor, así se lo llama. Y la del campo, aunque no tengan, pueden calcularlo, saben sus números de polos, saben que es para 50 Hz, han comprado para Bolivia, entonces podemos, los polos pueden ver ahí en la placa y calculan el campo. Entonces pueden calcular el deslizamiento, sin problemas, ¿no ven? Y saber cuál es el valor del deslizamiento. Eso también un poquito vamos a hablar después, ¿ya? Ok. Vamos a ir viendo un poco en este tema lo siguiente, jóvenes. Ahora, estas curvas, como pueden ver, son características del comportamiento del motor durante el arranque. Por eso hemos dicho, aquí es reposo, aquí es funcionamiento nominal. ¿Y esto es? Es arranque, jóvenes, su comportamiento en el arranque. Eso también es importante, el tiempo de arranque, ¿sí? es corto, ¿no? Ya hemos hablado algo de esto, parece que esto ya les he explicado, jóvenes, me están haciendo repetir, pero no importa, sí, porque algo de esto me acuerdo, ¿ya? Los tiempos de arranque son cortos, jóvenes, están, ¿ya? Orden más o menos. Hay tiempos que pueden durar cortos, no sé, 1, 5, 2, 3 segundos, puede ser también un poco largos, no sé, 10, 12, o pueden ser también más largos. En este caso, arranques pesados pueden dar de unos 20 segundos, un poquito más tal vez, ¿no? Eso ya depende. Pero esos tiempos de partida es la duración de esto, pero siempre son segundos. Entonces el motor, ¿qué hace en el arranque? Eso ustedes tienen que saberlo bien, ¿qué hacen en el arranque? No nos debemos inventar. El motor lo único que hace en el arranque, ¿no ven? Por eso se define, digamos, arranque de motor a un cambio de estado, pues. De estado de reposo, estado de funcionamiento nominal. ¿De quién? Del motor, ¿sí? ¿Eso qué significa? En otras palabras, ¿no? La definición es cambio de estado de reposo, estado de funcionamiento nominal. En otras palabras, ya para que entiendan, lo que estamos diciendo es de que el motor va de la velocidad cero a su velocidad nominal en un tiempo, ¿no ven? Sí. En un tiempo. Sí. Entonces el arranque para nosotros es ese cambio de velocidad, desde reposo 0 RPM a su velocidad nominal, no sé, 1470, otra velocidad. Ese es ese cambio de estados, el arranque del motor. Ahora, durante ese cambio de estado, ¿no ve? Durante ese cambio de estado, que dura un tiempo, que es el tiempo de partida, hay un fenómeno, sí, hay un fenómeno. Y el fenómeno tiene que ver, uno, con la corriente que consume el motor, dos, tiene que ver con la velocidad que varía también del motor, tiene que ver también con su torque, ¿no ve? Que presenta el motor durante este arranque, ¿no ve? Entonces son varios parámetros que cambian, jóvenes. Velocidad, torque, corriente que consume el motor. Y por eso es de que estudiamos al motor en esta zona, ¿no ven? En ese estado de arranque, lo estudiamos porque nos genera problemas ya en la aplicación, ¿no? Y es por esa la razón de que se ha buscado técnicas de accionamiento para resolver esos problemas, ¿ya? Entonces, cada motor de cada diseño se comporta en función de esto. Ahora, en forma rápida vamos a explicarles el diseño B, por ejemplo. Un diseño B, si yo tengo un motor de ese diseño, ¿no? Me dice que me va a dar, o sea, en sus datos, me dice que el torque de partida, que así dice, que se llama, ¿ya? Dice que es 150% del valor nominal. El valor nominal va a ser 100%, ¿no ves? Para cualquier motor es general. Si es diseño B, dice que en el arranque ese motor da hasta 150%, ¿no ves?, de torque. O sea, aumenta su fuerza en su eje, jóvenes, ¿no ves?, en el arranque. Fíjense, momento que energizan ya les da 150. ¿Para qué les da tanta fuerza? Para poder vencer la inercia, mover el rotor. ¿Y qué significa mover el rotor? Ir aumentando velocidad, sí, aumentando velocidad. Fíjense
comportándose de esta forma. Aquí, por ejemplo, ya empieza a acelerar. Fíjense, el torque se está aumentando, ¿sí? La velocidad también está creciendo más rápido. Entonces, aquí hay una aceleración, ¿sí? Y luego llega a un valor máximo de torque también durante el arranque. Presenta un máximo de torque durante el arranque. Y para un valor de deslizamiento también dado, ¿no ve? ¿Sí? Y también pueden observar que después se va descendiendo, ¿no ve? Va desacelerando, ¿no ve? Poco a poco, ¿sí? Va estabilizándose ya a su velocidad nominal, que está dado para su deslizamiento y para tener también su torque nominal. Y se queda en ese punto, ahí, listo. Y después trabaja ahí. Ese es su torque, esa es su velocidad o su deslizamiento, y la corriente que consume es la corriente constante. Pero más antes, jóvenes, en el arranque, no. Sus torques tienen valores diferentes. Su corriente que consume tiene valores diferentes. Por eso se llama torques de partida, corrientes de arranque. Su velocidad cambia también, ¿sí? Durante ese pequeño tiempo, ¿no? Y de todos los motores es así, jóvenes. Todos. No importa qué diseño sean. Dependiendo del diseño cambia. Por ejemplo, un diseño C, ¿no ve? Como respecto al B, cuando lo energizo, en el instante de arranque, me da hasta 240, ¿no? % el valor del torque nominal. O sea, casi duplica y un poco más. O sea, la fuerza en su eje, jóvenes, es tan fuerte que puede manejar si hay una carga acoplada. Pues no hay lío, ¿no ve? Entonces, ustedes saben, algunas veces nosotros tenemos motores que están acoplados a ciertas cargas y de inicio necesitamos fuercita. Entonces ustedes se pueden dar cuenta ahora de que hay motorcitos que pueden dar más fuercita. Entonces si necesito un diseño C, eso lo compro, pues, ¿no? Ese es para una aplicación específica. Y por lo tanto, entonces, ¿y qué pasa con esta característica? Igual, joven, se empieza a mover, ¿no ve? Sí, también fíjense, ¿no? Su velocidad está aumentando, sí, pero el torque, fíjense, inicial que era alto, va cayendo, ¿no ve? Pero no cae abruptamente, sigue teniendo un buen torque, ¿no ve? Y también llega a un cierto valor, si quieren aquí, y luego se establece también en el 100% de torque y velocidad nominal y un deslizamiento. Esa es la característica. Y por último, del D, jóvenes. Diseño D es el que presenta en el arranque el torque más alto posible. O sea, si alguna vez necesitan ustedes en el arranque que el motor genere un torque muy grande, ese es el motor que les puede ser útil. Entonces, en motores necesitamos nosotros muchas veces ese tipo de soluciones, ¿no? Entonces, si necesitamos, bueno, ¿no? Específicamente, entonces yo necesito un motor de diseño D, compro. Cuando le aplico en el arranque, en mi tensión, me da casi 300% de torque, duplica, triplica. Entonces, mueve cargas, jóvenes. Entonces, necesito seguramente para eso para máquinas que arrancan con carga, ¿no? Eso ya vamos a ir hablando, ¿ya? O sea, durante el arranque, entonces, en el momento del arranque, presenta un torque máximo, ¿no? Este es el máximo, porque después no hay máximo. Y fíjense, este también va aumentando velocidad, ya saben, ¿no? O deslizamiento, en este caso, va disminuyendo, va bajando su torque, sí, ¿no? Pero siempre está encima del 100%, ¿no? Y hasta establecerse en el 100% para un deslizamiento dado para esas características del motor. Y ahí se queda, jóvenes, velocidad constante, torque constante, corriente consumo constante. Claro, el voltaje debe ser constante, frecuencia constante, todo constante. Ahí es nominal, ¿no ve? Entonces son sus características, jóvenes. Entonces, debido a estas razones, ¿no? Es que normalmente se hace un estudio, ¿no ve?, de las técnicas de arranque para los motores. Es que hay problemas ahí. No problemas, sino situaciones que se presentan en la práctica, ¿no ve? Ok. Bien, ahí hemos debido, yo creo, quedar, pero bueno, no importa. Vamos a continuar. Aquí hay diferentes clases, esto también es otro concepto que hay que verlo. Son clases de aislación, jóvenes, A, E, B, E, P, y C. Y estas clases de aislación también tienen relación con
con las bobinas, con el motor, con las bobinas, pero no con otra parte del motor, con bobinas. ¿Con qué parte de las bobinas? Con su aislación, con el aislante de las bobinas. Las bobinas son pletinas de cobre, no alambres circulares, pero están recubiertos, en este caso, de un barniz, ¿no? Un barniz especial, ¿no? Un barniz especial que de alguna forma los recubre y esa es su clase de aislación. Es clase de aislación, ya lo han visto ustedes también en máquinas, ¿no? Hay 5, es A, E, B, F, H. Esto está estandarizado. Como está estandarizado, entonces no hay donde perderse, no, esos son, no podemos estar discutiendo aquí, no hay otro, no, esto es estándar. ¿Ya? Todos los fabricantes usan estos. En la actualidad ahora, por ejemplo, hay un poco de... Los fabricantes también jóvenes siguen investigando sus cosas, ¿no? En la actualidad algunos fabricantes solo tienen B, y F y H. Otros tienen desde A, todo completo. Eso ya depende, ¿no? Pero estos son los aceptados. Entonces, hay bobinas cuya aislación es clase A y soportan como máximo jóvenes, temperaturas de hasta 105 grados. O sea que las bobinas ahí adentro del motor pueden calentarse hasta 105 grados. Y estas temperaturas, pero tal vez alguien diga es muy alta, no. Pues, los motores inicialmente están en reposo, cuando están a ambiente, temperatura ambiente. Si están, no sé, en el Brasil están a 30, 35 grados, si están, no sé, en Uyuni están 10 grados, 15 grados, ambiente. Y de ahí empiezan a funcionar. Y tienen pérdidas, calientan, hay fricción, calienta. El motor va aumentando su temperatura, ¿no? Pero no puede irse al infinito, porque si no el aislante se quema y, bueno, el motor muere, ¿no? ¿Cómo han hecho los ingenieros para controlar esa temperatura? Bueno, han tenido que controlar la disipación de temperatura, ¿no? Y para eso han colocado unos aspitas ahí adentro que absorben el aire de afuera, introducen aire frío y sacan aire caliente, han puesto unas aletas en su estator que les hemos mostrado para disipar la temperatura al medio ambiente. Sí, se han dado sus modos, los ingenieros mecánicos se han dado su modo y han logrado controlar las temperaturas. Entonces, cuando el motor es de clase A no debe pasar esto. En clase E no debe pasar esto, B 130, F 155 y H 180. Entonces, algún momento cuando ustedes estén trabajando también seguramente van a estar ahí. Y por ahí se aproximan y, bueno, y tocan la carcasa del motor, ¿no? Porque es posible tocarlo, claro, no hay ningún lío, no debía pasarles nada. Pero tal vez está a una temperatura muy alta, ¿no? 180 es fuerte, ¿no? Pueden quemarse, ¿no? Pero eso no significa, o 150, 160, puede estar 170, no significa que ustedes lo digan, ay, que párenlo el motor, que descanse, que enfríe, no. Su diseño está dado para eso, jóvenes. Entonces nosotros nada tenemos que hacer. Me preocupo cuando pase o esté en 180, me preocupo, ¿no? O en 155, me preocupo porque está en el límite, en el limbo, ¿no? Si se queda y sube un poco más eso, yo voy a tener problemas, ¿no ven? Ese es el detalle que podemos digamos, indicarles. Ahora aquí hay, esto ya es de un fabricante de, ¿cómo les puedo decir? De un fabricante de WEC, ¿ya? Donde nos muestra, ¿no?, las aislaciones que son las mismas, jóvenes. WEC, 100, lo que sea. A, E, B, F, H, sus temperaturas aquí están, 105, 120, 130, 150, 180. Las que les hemos mostrado, estas son. Aquí está una descripción más o menos para entender, ¿no?, cómo el que diseña motores trabaja con esto de temperaturas. Aquí hay un cierto valor de temperatura que corresponde a la elevación de temperatura del motor debido a sus funciones, debido a lo que funciona. 1 hora, 2 horas, 20 horas, 35.000.
60 grados dice que un motor con clase de destilación A, el motor puede aumentar su temperatura hasta 60, no más. Porque si se pasa 60, en este caso, si se pasa 60, pues se puede tener problemas porque ya estaría, ellos consideran temperatura ambiente para diseño, jóvenes, ¿no ve? 40. 60 de elevación de temperatura. Esto es debido a que el motor calienta. Y 5 graditos más lo suman debido a que existe, digamos, en este caso, ¿ya? Existe un punto que se llama punto caliente, ¿ya? ¿Qué es el punto caliente? Los conductores normalmente, jóvenes, están dentro de las ranuras, son bobinas, y no todos están, digamos, a la misma temperatura. Los conductores que están en la parte interior, adentro, ¿no ve? Son los que sufren más con el tema de temperatura. Y por lo tanto, en este caso, podemos decirse a ustedes, ¿no ve? De que ese conductor que está ahí en el centro, a ese le suman unos 5 grados adicionales. Y por eso nos dicen que el A, ¿no ve? Como máximo, en este caso, como máximo, es 105, ¿no? De ahí viene esa suma, ¿no? Y así podemos ir viendo en cada caso. Ahora, en la práctica no sucede tanto así, ¿no? Por ejemplo, yo me he comprado un H, ¿está bien? Me he comprado. Pero lo he instalado en un Uni, digamos, esto ya no, el ambiente ya no es 40, ¿no? Pues no sé, puede tener 15 grados tal vez, 15 es esto. Entonces, ese exceso de 25 grados puede subirse aquí. O sea, puede el motor calentar, si quieren, por calentar él, hasta 150 grados puede aumentar. De tal manera que yo tengo 150 grados más 15, 165. Y 15 grados lo toma del punto más caliente, que serían los 180, ¿no? Eso ya depende, pero estos son sus valores de la composición, digamos, de temperatura que lo toman para el diseño de sus motores. Para diseño lo toman así, y eso es lo que nos dan, ¿no? Ok. Bien, vamos a entrar ahora un poco a ver el tema del catálogo de fabricantes que ustedes disponen. Se les había indicado que hay un catálogo que es el catálogo que ustedes lo disponen de motores Siemens. Este es para motor jaula. Y vamos a seguir con jaula hasta el momento en que les diga ya no vamos a hablar de jaula. Seguimos jaula. Todo lo que estamos hablando es jaula por el momento. Y aquí hay una indicación, 2 catálogos ustedes disponen. Catálogo de Siemens motores jaula, carcasa 160-400. Y si buscan ahí ustedes en su catálogo, ¿no? También tiene jaula carcasa 71 a 132. Tienen ustedes. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre estas carcasas 71 a 132 y esta otra que dice 160-400? Bien. No hay posibilidad de decirles, jóvenes, a ustedes, ¿no ven? Y a veces ustedes preguntan, ¿no? ¿Hasta cuánta potencia se considera un motor pequeño o mediano? ¿Verdad? No hay, digamos, fronteras, jóvenes, ¿sí? Los motores pequeños y los motores medianos y grandes están agrupados por carcasa, jóvenes. ¿Ya? ¿Qué es carcasa? Carcasa, se entiende, es lo que están viendo ahorita aquí. Es el sostén, ¿no? El sostén del motor, su acabado del motor. Y el acabado ya les he mostrado, hay varios acabados, las aletas cambian, el diseño cambia, el diseño mecánico. ¿Y esto con qué tiene que ver, jóvenes, estas carcasas, ese acabadito, la pinta que tiene? Tiene que ver con temas de motores, ¿no? Con temas de mantenimiento de refrigeración, de por temperatura, tiene que ver con todos esos detalles. Entonces, los motores medianos y grandes, jóvenes, se los considera en Siemens a todos aquellos motores que tienen carcasas 160-400. ¿Qué es 160? Es un código, jóvenes. ¿Sí? Hay 160M, ya vamos a ver. Sigo el 160M, ¿no? Y voy a buscar. Pueden entrar ustedes a Siemens si quieren, ¿no?
entran, buscan un 160M, pero te van a tener un diseño mecánico, ¿no ve? Para ese motor, mecánico, no eléctrico. ¿No? Si cambia a 170, digamos, el motor tiene carcasa 170, ese diseño que han visto del 160 ya no coincide con esto. Es similar, sí, pero puede que tenga menos aletas, más grandes sus aletas, etcétera, etcétera. Tiene que ver con el diseño mecánico. Eso nosotros no podemos cambiar, jóvenes, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos? No construimos. Entonces lo que hacemos es comprar. Entonces seguramente nos va a llegar un motor con una carcasa dada, ¿no? Entonces decimos potencia, tensión, tal cosa, etcétera. Bueno, y nos llega de una, o si yo quiero, elijo con una carcasa dada, ¿no? Pero la carcasa ya está establecida, como vamos a ir viendo. Por lo tanto, entonces, este catálogo de carcasas 160-400, que siempre lo van a ver ahí, ¿no? Es un catálogo, ¿no? 160-400, hasta ahí. Todas esas hojas son exclusivamente para motores medianos y grandes, ¿ya? Y la otra planilla, si quieren, el otro catálogo que también tienen, es carcasa 71-182. Estos son para motores, como les puedo decir, motores pequeños. Sí, ¿no? Entonces también tienen sus acabados, jóvenes, ¿no? Tienen sus acabados. Un acabado es este, otro acabado es este, etcétera, etcétera, pero tienen sus acabados. Y esto es exclusivo de motores pequeños. Y motores pequeños, entonces tienen ustedes sus catálogo de donde pueden sacar, ¿no? Y todo lo concerniente a motor pequeño. No nos puede decir, tan se ve es pequeño. No, tienen que fijarse el catálogo de motores medianos o grandes o de pequeños para saber si es pequeño o es motor mediano, ¿no? Entonces, si es motor pequeño, nunca lo van a encontrar aquí en los catálogos grandes. ¿Dónde va a estar el motor pequeño? Está aquí tiene que estar. Entonces hay que tener cuidado un poquito en ese tema. Y no puede estar en ambos lados, sí, no puede. Si aquí sí es pequeño, no es grande. Pues. Eso es lo que hay que ver, ¿ya? Ok. ¿Qué más podemos ver en estas tablas? En estas tablas también podemos entrar un poco en detalle, ¿no? Estos catálogos de fabricantes son, si quieren, los datos más importantes y relevantes que sabe el fabricante para poder tener una idea para la selección del motor, ¿no? Entonces nos dan, si quieren, los datos relevantes para poder observar qué características tiene ese motor que nosotros estamos comprando. En ese sentido, entonces, como van a observar, son varias tablas. Tablas con ciertas denominaciones. Por ejemplo, aquí dice 2 polos. Todos estos motores aquí que están, de potencia en CVs, 20 CVs, 25, etcétera, hasta 400. Pueden ustedes adquirirlo comercialmente, se fabrican cualquiera de estos, el que gusten, de 2 polos. También no hay solo de 2, ¿no? Pero eso tienen que verlo, ¿no? Desde 20 hasta 400, de 2 polos. No puedo pedir algo que no exista. En 4 polos, ya hemos hablado, 4 polos es 2 pares de polos. Se fabrica desde 20 también y hasta 600 CVs. Muy bien. Tenemos también de 6 polos. Se fabrican desde 15 CVs hasta 500, ¿no? Y por último tenemos de 8 polos que se fabrican desde 7,5 CVs hasta 450 CVs. Esos son los catálogos, esos son las potencias de motores para los diferentes números de polo que se fabrican y se los consideran motores medianos y grandes. Sí, estos los que están ahí, ¿no? Por eso no os puedo dar valores, les decía, ¿no? Muy bien. Y por lo tanto, entonces, estas tablas nos pueden ayudar a obtener información, ¿no? De dicho motor y información más relevante. Que en
este caso vamos a ver la información más relevante que nos va a ser útil para el tema de la materia, de esta materia, no para otra cosa, ¿no? Para la materia. Aquí al lado, bueno, primero también eso es importante que ustedes vayan entendiendo, esto significa potencia mecánica en el eje, ¿no? ¿Sí? De la potencia útil, la potencia mecánica en el eje, ¿no ven? Sí, mecánica, pero no es eléctrica. ¿No? La potencia al lado que está ya es eléctrica, pero esta potencia eléctrica, si quieren, es el equivalente de la potencia mecánica. No es la eléctrica que requiere, no, sino es la potencia útil transformada en mecánica de rotación, eso, pero eléctrico. Entonces, esta es potencia, si quieren, eléctrica en el eje del motor. No es a la entrada del motor, no es esto lo que tiene que entrar. No, esta es la potencia eléctrica en el eje, potencia mecánica en el eje, son equivalentes. Ok. Luego viene el modelo que ustedes pueden ver. ¿Sí? Modelo, bueno, es una codificación que normalmente lo hace el fabricante por temas, por diferentes temas, ¿no? Es que no viene al caso explicarse. Pero nosotros no vamos a usar el modelo. Ahora, si quieren lo usan también, no hay problema. ¿Ya? El modelo está establecido. ¿Quién lo establece? El fabricante. Carcasa. Eso es lo que decíamos hace rato, ¿no? Hay carcasas de motores medianos grandes de 160 a 400. Por ejemplo, el de 20 cb, su carcasa es 160M. Es un diseño, jóvenes, una forma, ya les he dicho. Pero este de 400 cb, por ejemplo, su diseño de su carcasa ya no es de este tipo. ¿No? Ya no tiene esa pinta, tiene otra, diferente. Entonces, eso, bueno, físicamente el motor cambia, ¿no? Tiene una forma, una pinta, eso tiene otra forma, otra pinta, ¿no? Y eso está en función que lo ha definido ya el fabricante y no puedo pedirle uno de 400 cb con carcasa 160M, no fabrica. Entonces aquí está lo que se fabrica, lo que se aplica, lo que se usa, ¿no? Otras cosas de fuera de esto ya no sirven, ¿no? Que no puede inventar. Uy, yo necesitaba de 252 cb, ahora que hago no hay, aquí dónde voy a comprar, voy a buscar en China. ¿Sí? No van a encontrar fondos. Esto es lo que hay en el mundo, no hay más. Y cada fabricante tiene eso. Y lo mismo es también para 2 polos, para 4 polos, es lo mismo. Siempre cambian sus diseños, cambian, jóvenes, ¿no? Pero ese es tema de acabado, ya les he hecho. Bien. Siguiente columna es el peso. Sí, para que tengan una idea, ¿no? Un motor de 20 cb, 2 polos, haber pesado aproximadamente 100 kilos. Ese es su peso. Motor de 2 polos, 400 cb, pesa 1550 kilos. ¿Sí? Tonelada y media. Grande, pesado. Entonces, una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Que es, el motor no es, puede ser mediano o grande, ¿no? Sí, está ahí, ¿ya? Pero tienen el peso si quieren tener una idea. Este peso es la suma del estator, la parte que no gira, más la parte que gira, ¿no? Involucra el rotor, ¿no ves? Sí. RPM nominal. Eso es lo que les decía a ustedes, ¿no? El fabricante ya nos da la velocidad nominal del eje. Sí. En este caso, fíjense, ahí están las velocidades nominales de los ejes o del motor, si quieren. ¿No? Pero es del rotor, jóvenes, esto, del rotor, ¿no? De cada motor. O sea, también, pues, si ustedes se fijan, no son iguales, no coinciden, ¿no? Y en algunos tal vez, pero después no coinciden. Y eso es porque cada máquina tiene, hemos hablado, ¿no? De diferente comportamiento, porque físicamente en diseño son diferentes. Entonces lo que cambia a veces de estos señores es su deslizamiento cambia, ¿no? En otras palabras, estos motores tienen una velocidad de campo y su rotor tiene velocidad un poco menor, hemos hablado, ¿no ve? Sí. Esa diferencia, o sea, esa
esa pérdida de velocidad no es igual, no es constante para todos los motores. Cada motor es un diseño aparte, jóvenes, ¿no? Por eso es de que sus velocidades nominales, ¿no ven?, son diferentes. Estos son velocidades nominales de motores de 2 polos. Y de 4 polos está por aquí, de 6 polos está por aquí, ¿no ve?, de 8 polos está por aquí sus velocidades. Las velocidades que más polos aumentan, más baja es su velocidad. Ustedes saben eso, ¿no ve? Eso lo vamos a ir viendo también en este momento un poco para que puedan ustedes entender ese detalle. Bien, antes de pasarme esto, me voy a concentrar aquí, o si no, volviendo, al final vamos a explicarles eso. Luego, próxima columna es cociente nominal. Sí, cociente nominal. Esto tienen que tenerlo bien claro, jóvenes. Estas cocientes que están anotadas aquí son las nominales de los motores. O sea, a ver, un ejemplo os daré. Si yo agarro este motor de 400 CV, lo armo, ¿no ve?, lo conecto, no sé, en estrella, y lo conecto a una red de 380 voltios, ¿no ve?, ¿no ve?, o si quieren de 440, vamos a ver, de 440 hablaremos, ¿ya?, o de 380 si quieren, no hay problema, de 220 también podemos hacer, pero eso hay que ver, ¿no? Los motores vienen y pueden conectarse en delta en estrella, jóvenes, pero no por cualquier tensión, pues, ¿no ve? Los motores normalmente vienen para delta para 220 y estrella para 380 o 440. Entonces, si yo tengo que hacer funcionar un motor correctamente, primero tengo que fijarse mi sistema. Si es 220, entonces necesito un motor conectar para esa tensión. Y entonces, si está conectada para esta tensión, puedo conectarla para no dañarlo, ¿no ve? Sí. Y lo mismo se hace para 380 o 440. Entonces, aquí está la cociente nominal, jóvenes, la cociente que consume, ¿no ve?, en forma nominal cuando el motor está conectado en una determinada conexión y para una tensión también adecuada. Sí, vamos a indicarles cómo. Por ejemplo, ¿no ve?, vamos a ver, aquí dice cocientes nominales del motor. Lo que consume cuando funciona normalmente significa que si va a trabajar 500 horas, esto va a consumir. 1000 horas también, ¿sí? 1000 también. Eso es nominal. Con la velocidad, su velocidad nominal. ¿Con qué torque? Su torque nominal. Ya vamos a ir bien, ¿sí? Eso es lo que es. Aquí están datos de un poco de la parte nominal sobre todo, ¿no? Pero vamos indicándoles. Ahora, como ven aquí dice cociente nominal del motor o del rotor para 440, dice. Y bueno, nosotros, por ejemplo, aquí en Cochabamba, nosotros o en Bolivia, 440 no usamos. Es una tensión normalizada, jóvenes. Hay sistemas 440. Los Yankees, por ejemplo, utilizan. Eso ya depende, jóvenes. Pero nosotros no. ¿No? Entonces, los brasileños, por ejemplo, usan también. Nosotros no. Nosotros usamos, ya saben, 220, 380. Esas son nuestras tensiones normalizadas. Sí. Que lo hemos adquirido de herencia, de lo que sea, pero tenemos, pues, en Santa Cruz, aquí, pues, en todo lado, ¿no? Tenemos esas tensiones, pero a mí me están dando estas cocientes, no para 380, no me están dando para 220, me están dando para 440. Entonces, ¿qué hago yo si yo no quiero esto? ¿No? Yo necesito, tengo mi motor de 400, pero yo quiero saber la cociente nominal cuando este motor está conectado en estrella y he conectado una tensión de 380. Bueno, si está en 380, entonces tendría que buscar otra casilla donde diga 380, pero no hay. Entonces este numerito que ven aquí, este número, que parece que se han equivocado, pero no es así. Es un numerito que hace referencia a un pie de página, jóvenes, ¿sí? En el pie de página ustedes pueden ver, ¿no? En el pie de página, ¿ya?, pueden ver el número
Y hay alguna instrucción que hay que hacer para poder obtener la corriente nominal que consume el motor cuando trabaja en otras tensiones. Por ejemplo, si usted desea, dice, para 380, multiplique, dice, ese valor leído por 1.11. Ah, perfecto. Y si gusta para 220, multiplique el valor leído por 2. ¿Eso qué significa? Significa si yo tengo, a ver, este motor de 400, ¿vale? Para 440 había sabido pedir 467 amperes. Pero para 380 yo quiero saber cuánto me va a pedir en 380 cuando mi motor esté en estrella. ¿Cuánto me pide? Entonces yo agarro este valor y multiplico por 1.11, eso es lo que nos está diciendo, ¿no ve? ¿No? Entonces tenemos 467 por 1.11, tenemos 518.37 amperes. Esa vendría a ser su corriente nominal de ese motor, ¿no? Ahora, si yo tengo otro motor, no sé, de 100 CVs, pero está en delta y quiero conectarlo a 220, perfecto. Entonces dice que agarro esto, ¿no? Ese valor de 440 y multiplico por 2. Entonces la corriente nominal de ese motor de 100 CVs de 2 polos para 220, cuando está en delta, ¿no ve? Es 240 amperes. Es lo que pide cuando trabaja conectado a 220 en delta. Eso es lo que pide. Y este otro también pide, ¿puedo conectarlo en estrella? Sí, sí, puedo. Este mismo de 100, puedo conectarlo en estrella, sí, pero no con 220, con 380. ¿No? Con 380, ¿no? Y en ese caso, ¿cuánto me va a consumir? Ya no 240, ¿no? Me consume 120, como hemos dicho, por 1.11 a 183.2. Eso me va a consumir. Entonces, estos datitos de aquí nos sirven para eso. Ustedes deben tener el cuidado respectivo para hacer las lecturas, ¿ya? Y eso es válido para todos los otros catálogos. Rendimiento, ahí está. Ustedes ya saben de qué estamos hablando, del tema de pérdidas. Ahí nadie tiene 100% porque son motores reales, no son ideales. Entonces sus rendimientos están ahí. Factor de potencia, ahí está también. Es un dato de placa. Todos los motores tienen este dato de factor de potencia en su placa, ¿no ven? 0.8, 0.85, 0.89, 90, no importa. Pero ningún motor tiene factor de potencia unitario, ¿no ves? Eso ya saben. ¿No ves? ¿Por qué? Porque los motores no son cargas resistivas, son inductivas. Entonces son predominantemente más bobinas que resistencias. Por lo tanto, entonces tienen su COSFIBS. Ahora, ¿por qué físicamente, cuál es el significado de tener COSFIBS? Consumo de reactivos. Estas cargas necesitan reactivo. Los motores, si no le dan reactivo, no funcionan, ¿no? Tienen que darles reactivo y activo. El activo para que se transforme en potencia mecánica en el eje es activo. ¿Y el reactivo para qué? Para generar campo. Si no hay campo, no funciona el motor, jóvenes. Entonces, de ahí viene este tema del COSFI. Entonces, cuanto más alto es COSFI, significa menos consumo de reactivo. Más bajo es, significa más consumo de reactivo. Ok. Columna de reacción corriente partida sobre corriente nominal. Este es un dato que siempre lo vamos a usar, jóvenes. Hace rato ya estuvimos hablando de la partida. ¿Cuándo va a suceder una partida? Cuando agarren este motor de 400, como los decía, le ponga en 380, ¿no ven? En 380 lo conecto en estrella y ya les hemos dicho a ustedes que va a consumir 467 multiplicado por 1.11, ¿no ve? Eso va, 518 amperes va a consumir. ¿Eso en qué condiciones? Normales, nominales. Eso no es arranque. Y en el arranque dice que va a consumir, ¿no ve? 6,6 veces ese valor. Por eso aquí la relación dice corriente de partida del motor
sobre cociente nominal del motor. Entonces, esa relación es igual a 6,6. Si yo quiero calcular la cociente de partida del motor, entonces despejo de ahí. Y es igual a 6,6 veces mi nominal. 6,6 veces ese valor de 518 lo tengo que multiplicar por 6,6. Eso me sale, jóvenes, 3.421 amperes. O sea que cuando yo agarro este motor de 400, lo conecto en estrella y lo conecto ahora a 380, ¿lo ven? A 380, lo conecto a 380, va a arrancar. Pero en el instante en que yo lo conecto, eso se llama arranque. En ese instante, jóvenes, este motor no me va a pedir 467 por 1,11, sino me va a pedir, ¿no ve? Con esta relación que hemos hecho, 3.421 amperes me va a pedir. Se supone que el motor debería arrancar y no hay problema. ¿No ve? O sea, se supone que el motor debería arrancar y no debería haber problema. Pero jóvenes, con esta cantidad de corriente, ¿se imaginan? 3.421. No sé si mi sistema eléctrico de mi industria estará preparado para eso. Si no está preparado, jóvenes, ¿qué significa cuando ustedes lo conectan? Significa que el resto de las máquinas que hay, todos sus procesos, ¡boom!, se aplastan, todo. Perturbo el sistema. Colaboro. Entonces, ¿qué he hecho? He colocado un motor en un lugar incorrecto, en un sistema incorrecto, no me he fijado en los detalles, yo pensé que era así nomás, ¿no ve? Y mi resultado es que no puede funcionar. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Entonces, por esa razón, jóvenes, por esa razón de que estos motores que estamos indicándoles que tienen potencias y pueden estar conectados en delta en una tensión estrella en otra, y se los puede conectar a la red directamente, ¿no ve? Nos generan problemas grandes, como que consumos grandes de corriente en la partida. En funcionamiento normal no, jóvenes, pero no se salta pues directo de reposo a normal, tienen que pasar por el arranque. Entonces en el arranque el consumo es muy grande. Entonces, por esa razón es de que estos motores, eso quiero que me entiendan bien, espero que estén entendiendo, por esa razón es de que estos motores no se arrancan en forma directa. Yo no puedo conectarlo directo a la red, no puedo. Porque mi red se va a aplastar, ya les he dicho. ¿No? Por eso buscamos técnicas de arranque. Entonces ya vamos ir viendo, ¿no? ¿Qué cosa hay que hacer para arrancar a estos motores? ¿No? ¿Qué cosa hay que hacer? Y la norma también por esta razón, de que piden corrientes grandes, la norma que tiene cada digamos, concesionaria, en este caso ELFEG, etcétera, la norma nos regula, no nos permite arrancar estos motores ¿no ve? Conectarlos directamente a la red. ¿Por qué? Por esta razón. Imaginen en la ciudad que hagan varios esos. De uno es 3.400, de otros 3.000, de otros 3.000, suben. La red de ELFEG no aguanta, no aguanta. Por lo tanto, entonces no se puede. Entonces ELFEG nos dice, no. Ustedes han hecho esto mal, no autorizo. Pero si ustedes están dentro de la industria, no piden permiso a nadie. No necesitan meterlo al ELFEG, ustedes lo ponen. Pero si tienen este resultado, su sistema no soporta, bueno, se aplasta. Entonces tienen que pensar, ¿y ahora qué hago? ¿Vale? Tienen que buscar técnicas de arranque. Esas son las razones por las cuales buscamos técnicas de arranque, jóvenes. ¿Ya? Ok. Pasamos a este otro lado. Es torque nominal en kilogramos metro. Esto es la fuerza que el motor genera en su eje en condiciones normales, nominales. Sí, fuerza. ¿Vale?
su motor de 400 CV había sabido generar 78.46 kilogramos metros de fuerza en su eje, en condiciones normales, nominales, cuando tiene su tensión nominal. No estamos hablando del arranque, nominal, jóvenes, normal, ¿ok? Muy bien. ¿Qué pasa cuando arranca? Hemos visto las curvas, pues, ¿no? Hemos visto curvas, diseño B, D o C, etcétera, ya hemos visto, de eso estamos hablando. En la partida dice torque de partida sobre torque nominal, igual que este en corrientes, igual, ¿no? Aquí están sus valores, en porcentaje. Entonces significa que la torque de partida de un motor es tantos por ciento el torque nominal. Y eso es lo que hemos visto con ustedes. El de diseño B, por ejemplo, tenía 150%, parece. El de diseño C un poco más y el de diseño D 300%, ¿no ve? Algo así. Aquí se pueden fijar ahora. Por ejemplo, este motor de 20 CVs en el arranque, cuando arranca, ¿no ve? El motor, que era un torque de 250% del valor nominal. O sea, 250.5 veces este valor de aquí. Este es el más grande, ¿no ve? Más grande, dice, tiene relación de torque de partida sobre torque nominal de 120%. 120% de esto, ¿no ve? Entonces hay que multiplicar por 1 o 2 y tenemos más o menos los kilogramos metro que puede generar al inicio, ¿sí? Y de ahí pueden darse cuenta ustedes jóvenes, si tienen diseños C, diseños D, diseños B. Ahí están los porcentajes, ¿eh? Sí, y sus comportamientos. Pero al margen también de eso, les dan otro valor, que también les es útil, y esto también durante la partida, jóvenes. No es en funcionamiento, no. En la partida. Torque máximo que genera en la partida sobre torque nominal. En porcentaje también. Entonces aquí pueden ir viendo los máximos torques que pueden generar estos motores, ¿no ve? De esta característica, ¿no ve? Sí, máximos torques. Ejemplo, el de 400 CVs puede generar 250, fíjense, 250% de valor del torque nominal como máximo durante la partida. Bien, entonces estamos viendo de que en este caso, ¿no? Ese es el máximo valor al cual puede llegar, ¿no? 250%. Y esos valores los podemos encontrar en esas curvas que se les ha descrito anteriormente, ¿no? Ahí de una determinada curva tiene valor máximo, tiene valor de partida, tiene varios, ¿no? En función de eso se puede ver si su diseño es C, D, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos la elevación de temperatura que hemos hablado con ustedes. Fíjense, Siemens, en este caso, por ejemplo, fabrica con aislación F, B y nada más. No encuentro aquí, por ejemplo, para aislación C, o más bien E, tampoco A, ¿no ven? No hay, ¿no ven? Y tampoco H. ¿Sí? Ellos fabrican F, B y listo. Normalmente en la actualidad eso también es importante, de aislación A casi ya nadie fabrica, está en B, ahí está. ¿No? El tema del mundo de las aislaciones también ha mejorado bastante, por favor. Entonces B y F. Sí, hay H si quieren pedir, pero estos son ya comerciales. Si quieren algo especial pueden pedir, ¿no? Tal vez incluso ellos les digan, pero ¿para qué quieres estar así? A ver, dime, ¿para qué quieres? ¿Por qué estás pidiendo H? Yo te lo hago, te voy a cobrar, ¿no? Pero ¿para qué quieres? Entonces vos le explicas, no, pues aquí hay un error, te va a decir, ¿no? Suficiente es este, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ellas se las conocen todas, ¿no? Pero nosotros tenemos que ver ese detalle, ¿no? ¿Cuál vamos a escoger? Y para los otros números de polos jóvenes, para los otros números de polos, todo es lo mismo. Aquí, por ejemplo, también puro F y Bs nomás, no hay más. Aquí también Fs, Bs, F, B, ¿sí? ¿No? Y también en 8 polos, por ejemplo, B, casi la mayoría, y Fs, ¿no ve? Sí.
Entonces esas son las características que tiene, digamos, los motores Siemens, como características, digamos, más relevantes, ¿no ven?, de la máquina, y que el fabricante nos dice mínimamente esto tienen que conocer, digamos, de la máquina para, de alguna forma, hacerlo trabajar en forma adecuada, ¿no ven? Ok, antes de que me olvide, vamos a ver el tema, les decía, vamos a retornar a velocidad nominal, aquí. Este es un temita que lo vamos a llevar, lo vamos a hacer mañana, ¿ya? Y también vamos a explicarles este tema de las carcasas, en este caso 71-132, lo vemos mañana, ¿ya? Vamos a quedar ahí, yo me voy a anotar, de las grandes estamos con velocidad, y que hay que entrar un poco en detalle para entender esto bien, y vamos a usar eso para que no estén cometiendo errores. Y lo mismo también, estos también ya les vamos a explicar, pero ya todo está explicado, salvo algún detalle que hay importante que les vamos a... Después el resto es el mismo. Y con eso vamos a terminar esta parte, y mañana vamos a entrar a otros detalles también que son importantes que ustedes conozcan a la hora de trabajar con motores. Entonces este mundo de los motores es, bueno, un mundo muy grande también. Tiene sus cosas, ¿no? Entonces ustedes tratan de sacar la herramienta que yo necesito para la materia, y bueno, ¿no?, ustedes para que lo conozcan y podamos ir trabajando, digamos, con ese tema. Ok. Bien, ya es hora, probablemente tal vez tienen, como yo también tengo clases, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, jóvenes, sobre esto. En esta parte, hasta donde hemos visto. Nada. Ya, bueno. Entonces, si hay alguna duda también mañana pueden hacer las preguntas respectivas, ¿ya? No hay ningún lío, jóvenes. Ok, que tengan buen día entonces. Nos veríamos el día de mañana, ¿ya? Y parece que me falta, no sé si pasarles lo de taller, del auxiliar de taller, ya les he pasado de teoría, o todavía. Sí, Inge, ya nos ha pasado. Ah, ya. De Insta parece que falta, ¿no? De Insta, ¿no? Los que llevan Insta. Esta tarde les vamos a pasar, pero eso. Muy bien. Entonces quedaremos ahí entonces, ¿ya? Que tengan buen día, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.